¿Cómo no sentir culpa? Desde la psicoterapia de Carl Gustav Jung del método Aztlán. Vamos a analizar el proceso de la culpa, este sentimiento que ha existido siempre en el ser humano, y preguntarnos juntos, ustedes y nosotros, si es posible no sentir culpa para nada, si le es posible al ser humano erradicar de raíz profundamente la culpa que ha dominado a la psicología humana, al ser humano a lo largo de todos los tiempos, que muchos la han utilizado para manipular a los otros, que muchos han intentado suprimirla y reprimirla completamente. Y sin embargo, la culpa sigue existiendo en la psicología humana como proceso. Vamos a analizar toda esta cuestión y para eso nos vamos a basar en textos psicológicos y espirituales antiguos y los vamos a ir traduciendo a la enseñanza que brindamos en nuestros cursos en el método Aztlán, conjuntamente con la psicología y la psicoterapia del psicólogo suizo Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Damos entonces la bienvenida a esta nueva entrega de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán a través del canal El Escarabajo de Oro. Ya comenzamos. Bienvenidos. Bueno, ¿por dónde empezar? Primero hablábamos justamente de que el ser humano ha sentido culpa a lo largo de todos los tiempos. Encontramos esto inclusive en los anales históricos, cuando leemos acerca de las antiguas culturas, relatos que han quedado inclusive en el Antiguo Testamento. La culpa juega un rol fundamental. Sin embargo, a partir del siglo XIX, con las nuevas ideologías de corte político, también la psicología que empieza a surgir con ese nombre a finales del siglo XIX y XX, empieza a plantearse que la culpa es un elemento de manipulación de los poderosos. Claro. En ese momento, los poderosos del medioevo o de los siglos anteriores, y también podríamos decir que actualmente los poderosos de alguna otra manera también pueden manipular a los pueblos a través de la culpa. También los padres a sus hijos pueden manipular a sus hijos a través de la culpa. Sí. Todo esto deja a la culpa en un lugar fuera de la psicología humana, Claro. como si fuese meramente un producto de la manipulación. Como algo externo, entonces el experimentar esa emoción o ese sentimiento va a ser algo falso. Si me siento culpable es por causa de, como vos decías, de algún grupo o de alguna persona. O de los padres, O o de de una los pareja. propios padres o alguna persona cercana, pero es algo que viene desde afuera. Me están haciendo sentir eso. Ahora, lo que hablábamos antes es que si fuese algo únicamente externo, ¿cómo es que encuentra un eco en la mente humana? Totalmente. ¿Por qué igualmente lo experimento? Totalmente. El ser humano no podría experimentar nada desde una visión más profunda, psicológica, que no esté en él. No podemos experimentar algo que no sea propio nuestro. Así como podemos experimentar la alegría es porque estamos diseñados para experimentar alegría. También parte de nuestro diseño es la culpa. Pero hay diseños y hablan de mecanismos de la mente humana. Hay una cantidad de mecanismos que debemos estudiar y no solamente verlos desde un punto de vista sociológico o externo, en el sentido de que la culpa nos es puesta desde afuera hacia adentro. Sí. Vamos a analizar eso. Para eso podríamos recurrir, como ya la psicología moderna se ha desarrollado desde 1890 aproximadamente, podríamos recurrir a los elementos de la clínica psicológica, a las estadísticas.
todos los psicólogos, psiquiatras que han trabajado con personas y los que han dejado registro del tratamiento de sus pacientes con diferentes patologías, van a poder ver, y si recurrimos a esos registros, que inclusive los criminales sienten culpa. Esto está en los registros de la clínica. O sea que la culpa está siempre como proceso en la conducta humana. Es algo que no se puede erradicar. Ahora, nosotros planteamos, ¿es posible no sentir más culpa? Consideramos que sí, pero no desde el punto de vista de cómo se lo quiere hacer, no reprimiéndola. ¿Y qué es la culpa como mecanismo? Vamos a analizar primero, independientemente de que sea manipulada o que sea algo que existe en el ser humano, un proceso de culpa. ¿Cómo es? Frente a una acción determinada, también puede ser frente a un pensar o a emociones que tengo, me siento mal, me siento culpable, como que eso no debería ocurrir. Claro, y siento que me equivoqué. O sea, hay una parte donde puedo reconocer que cometí un error. Hablábamos también que hoy es muy poco común que alguien en el día a día diga me siento culpable. Sí, quizás es más común que diga estoy con ansiedad o tengo miedo de tal o cual cosa, me preocupa tal o cual cosa, pero el tema de la culpa es bastante reprimido y no está tanto en la esfera de la conciencia colectiva. Colectiva cotidiana. Sí. Exactamente, la conciencia colectiva hay cosas que por la época desecha. Claro. Intenta desechar, porque como decimos, si vamos a los registros de todos los profesionales de la salud mental, vamos a ver que la culpa sigue estando allí. Sí. En las terapias, en las consultas individuales, siempre vuelve a surgir el tema de la culpa. Sí, o el decir me equivoqué, cometí un error, tampoco es tan común escucharlo hoy con sinceridad. Bueno, automáticamente hay una cantidad de mecanismos de la conciencia colectiva, del pensar colectivo, del sentir colectivo, que tapan esto. Que inmediatamente hay toda una cantidad de frases hechas para reprimir este proceso del error. Por ejemplo, frases hechas serían, bueno, pero de los errores se aprenden. Inmediatamente. Esto en la mente va a mucha velocidad, ni nos damos cuenta. Necesitaríamos una observación calma para ver los rapidísimos procesos que se están ejecutando en nuestra mente. Hoy ya en la esfera instintiva, como el instinto domina mucho la conducta actual, como en el animal, hay una cantidad de reacciones emocionales y de procesos psicológicos que tienen lugar a gran velocidad y ni nos damos cuenta que eso está produciendo un pensar y un sentir determinado. Porque es muy veloz. Gurdjieff explica esto. Dice, creador del Cuarto Camino, las funciones psicológicas tienen diferentes velocidades. Por ejemplo, el pensar tiene una velocidad que es lenta. Yo voy analizando secuencialmente, es el proceso del pensar. Las emociones tienen más velocidad que un pensamiento, son más inmediatas. Tengo una reacción emocional frente a un estímulo. Ahora el pensamiento es más lento en ese proceso. Eso lo podemos ver, por ejemplo, manejando un carro, un auto. Que la función motriz, todo lo que es la motricidad, va a una velocidad mucho mayor que la función del pensamiento. Por eso podemos reaccionar muy rápidamente desde lo motriz, inclusive desde lo instintivo, como instinto de protección del peligro, mientras que el pensamiento ni se dio cuenta, pero ya el cuerpo reaccionó. Entonces hay diferentes velocidades. Como hoy la mentalidad colectiva de la mayoría de las personas, tanto de los que dirigen el mundo como los dirigidos, está funcionando con esta velocidad instintiva, muchos procesos no quedan registrados. Hay muchos miedos disfrazados, hay mucha culpa disfrazada de justificaciones colectivamente. Sin embargo, la culpa sigue estando ahí. Cuando la persona se tranquiliza un rato o va a hablar con algún guía, le confiesa y le dice, pero siento culpa. Y probablemente el otro, también parte del sistema, haga esto, le vuelva a decir, no, la culpa no hay que sentirla, depende de la formación que tenga.
Si la formación académica que tuvo es de las teorías que dicen la culpa es algo artificial, le va a decir eso también al que lo consulta, pero la persona sigue sintiendo culpa, sin embargo, no lo puede erradicar. No. ¿Por qué es eso? ¿Qué mecanismo hay detrás de la culpa más profundo? Entonces aquí vamos a analizar dos tipos de culpa. Y esto es la joya que nos trae hoy hace 8 siglos, digo nosotros, hoy lo vamos a reproducir hace 8 siglos, Meister Eckhart acerca de la culpa. Él habla de dos tipos de culpa, que está asociado la culpa al arrepentimiento. Así que tengan en cuenta eso. Si nosotros, por ejemplo, como humanos, acá hace falta una comprensión más profunda, que en el lenguaje antiguo de Meister Eckhart lo llamaba Dios. Jung habla de que hay un programa humano, todos los entes, y esto lo decimos y lo enseñamos muy profundamente en nuestros cursos, tienen un programa para existir. Hay un programa para los animales, para las plantas, un programa, un software. Entonces, es parte del software humano, pero que no es una computadora, ni es artificial tampoco, es algo espiritual, que tiene que ver con los aprendizajes que hacemos, que tenemos que hacer los humanos, diseñados por alguna mente superior, cada uno la puede llamar como quiera, según sus creencias, lo puede llamar naturaleza, lo puede llamar mente profunda, Jung lo llama inconsciente colectivo, en las tradiciones antiguas espirituales lo llamaban Dios. Esta mente profunda es la que pone los aprendizajes que vamos haciendo en la escuela de la vida, el plan de estudio, digamos. El plan de estudio, todo funciona en lo universal si observamos el universo con un orden. Entonces, a nivel físico, por ejemplo, cuando transgredimos una ley física, comemos algo que el cuerpo no puede digerir, tenemos un hábito negativo, el cuerpo busca rectificarlo. Bueno, la culpa en un nivel profundo, y por eso no es erradicable finalmente con los métodos que se la quiere erradicar actualmente, es parte de uno de esos mecanismos de la mente correctivos. Como es un mecanismo propio de la mente, se puede usar también para manipular, porque existe en el ser humano. Se lo puede manipular al ser humano con la culpa porque es propio de uno de los mecanismos mentales. Como otro mecanismo de la mente es el aprender por repetición. Claro. Yo puedo aprender algo positivo por repetición, pero también puedo aprender algo negativo por repetición, que es el sistema de propaganda. Sí. O sea, el mismo mecanismo que está en la mente humana se puede usar en contra. Sí. O el miedo, por ejemplo, un miedo natural de la supervivencia, instintivo, y un miedo basado en fantasías. Puedo crear miedos artificiales que tienen de fondo un miedo a la supervivencia. Claro. Entonces yo puedo exagerar el miedo a la supervivencia, a la pobreza, a la miseria, y puedo manipular con eso al ser humano también, porque es un mecanismo natural del miedo, sí, que tiene su función útil. La culpa tiene su lugar útil en nosotros, así que no sería aconsejable, si nos damos cuenta, que la reprimamos, sino analizar su naturaleza. Entonces vamos a identificar culpas propias de comportamientos que van en contra de nosotros y de la naturaleza y de los demás, lo cual van a producir este sentimiento de rectificación, y otras culpas que son artificiales y manipuladas por el sistema, de ayer, de hoy y de mañana. Así que atención a todo esto, ya sea de un sistema político, ateo o, entre comillas, religioso, ya sea de personas, de familiares, ya sea de parejas, ya sea de hijos a padres, de padres a hijos, ya sea de amantes, esposos. Todo esto se puede usar negativamente, pero también en las relaciones humanas es importante tener en cuenta que la culpa, el arrepentimiento y el cambio obedece a un proceso muy sano de la psicología humana también, porque eso nos puede ayudar a ser mejores personas. Entonces todo esto habría que contemplar en el análisis. Vamos a leer el texto de Meister Eckhart. Les pedimos por favor, aquellos que nos escuchen,
Este es un texto para las personas que se consideren creyentes o no creyentes, porque estamos traduciendo todo esto en un lenguaje psicológico. Nosotros sí estamos convencidos, quienes hablamos aquí, que hay un orden, un sentimiento superior en la naturaleza, superior a nuestra conciencia. La psicología Jung esto lo plantea. Así que, para que sepan desde qué lugar estamos hablando nosotros, sin embargo, vamos a ir traduciendo el lenguaje antiguo y lo vamos a traducir a un lenguaje más psicológico, más actual, que nos puede llevar a una transformación. Los que les prefieran el lenguaje antiguo, bienvenido sea, pero sí creemos hoy que es necesario también, por la forma colectiva que tenemos, aprender nuevas formas de expresar lo mismo, y esas nuevas formas nos pueden ampliar y producir otras asociaciones en nuestra mente y ver algo que antes no habíamos visto. Por eso estamos en la Escuela Aztlán enseñando eso a todos nuestros alumnos, para que puedan formar nuevas asociaciones en su cerebro. Epigénesis se llama hoy. Entonces, a través de los cursos y la enseñanza que damos, vamos ayudando a nuestros alumnos a formar nuevas asociaciones y redes neuronales, lo cual produce una prolongación de la vida psicológica y espiritual, una permanencia, que habitualmente la vida nuestra psicológica, la espiritual está muy ausente en general, o más transformada en moda hoy. La vida psicológica es muy interrumpida y muy discontinua, lo que da un sentido de inseguridad muy grande. Pero sobre eso ya vamos a profundizar en la enseñanza que brindamos en los cursos. Vamos a leer el texto de Eckhart, vamos a ir leyéndole un poco de corrido, para que vean cómo él planteaba esta cuestión hace 8 siglos. Pero consideramos que la primera parte donde introdujimos lo que es la culpa es muy importante para adentrarnos en este texto, porque cuando Eckhart da esta enseñanza, había otra psicología en la población en la época. Esto era el 1300, año 1300, la población, el condicionamiento de la población era la idea de la culpa y el arrepentimiento. Entonces, él ya parte de una base donde la conciencia de la época, de todos los europeos, se basaba en gran parte en eso, en la culpa y el arrepentimiento y el intentar de no seguir pecando. Hoy todo esto no es la base de la cual partimos, aunque más profundamente eso persiste en todo ser humano. Vamos a ver. Bien. Hay 2 clases de arrepentimiento. Ahí va. Uno de ellos es temporal o natural. Vamos a ver. Sí. ¿Por qué habla de arrepentimiento? Porque partía de la base de que hay errores. Sí. Hoy ya hablar de arrepentimiento va a chocar. Entonces, con esta idea del Homo sapiens, de que todos somos sabios, Dios, con este complejo de superioridad que hay en los casi 7.000 y pico millones de habitantes planetarios, nadie acepta que se equivoca. Claro. Entonces esto ya es una gran limitación. Sí. Y entonces no puede haber arrepentimiento. Sí. Que es una base hasta muy negativa, porque parte de la idea de que el ser humano no puede cambiar. No te arrepientas de nada. Todo lo que hiciste te llevó hasta donde estás hoy. Pero no podría estar en un lugar mejor quizás hoy si no hubiese cometido esos errores. O sea, podemos estar mejor, podemos cambiar, pero... Podemos no repetir errores anteriores. Entonces, ahí estaría bien arrepentirse porque me permite no volver a cometer el mismo error y mejorar. Atención que Eckhart era un gnóstico, sí. Y en la psicología gnóstica el arrepentimiento está muy relacionado a una palabra que está mal traducida del Evangelio, porque dice, y no se arrepintieron. ¿Recuerdan? Si han leído el Evangelio, habla del arrepentimiento. Sí. Pero la palabra original era metanoia, y el arrepentimiento quiere decir, y no cambiaron su forma de pensar y de actuar. O sea, el arrepentimiento, en el sentido que Eckhart lo plantea, implica un cambio psicológico, no un decir. Sí. Es como yo lastimo a otro y le digo, perdóname. No sirve de mucho eso si eso no va acompañado de una acción de cambio y de no volver a hacerlo. Claro. Entonces, no habla de el arrepentimiento. Eckhart va a hablar de 2 tipos de arrepentimiento. El común, que digo que es más de palabra,
que no implica un cambio profundo, y va a hablar de un arrepentimiento más profundo, de una transformación espiritual, de no volver a realizar esa acción. Para eso se requieren condiciones muy especiales. Vamos Sí, a ver. que ese segundo arrepentimiento lo llama el arrepentimiento divino y sobrenatural. Exactamente, él llama a ese otro arrepentimiento, el que es profundo, práctico, el divino y el sobrenatural, no es el común, porque habitualmente jugamos en esto, de que lastimo a otro, cometo un error y digo, ay, perdóname, y sigo. Es fariseo hipócrita eso. Aunque hoy ya se llega al límite de ni siquiera esa primera instancia, hoy se quiere ceder, hoy ya ni se quiere ceder. Estamos en una situación más peligrosa aún de eso. Sí. Bueno, el primero, el arrepentimiento temporal, se ve siempre atraído hacia abajo, hacia un sufrimiento más grande, y pone al ser humano en tal tristeza que éste cree marchar hacia la desesperación. El arrepentimiento permanece, entonces, en el sufrimiento y no hace progresos, a nada conduce. Bueno, está claro, eso es el círculo vicioso, lo que hablamos de lo mecánico. Sí. Y el segundo, el arrepentimiento divino, es totalmente diferente. Desde el momento en que el ser humano experimenta disgusto consigo mismo, se eleva enseguida hacia Dios y toma la resolución inquebrantable de apartarse para siempre de todos sus pecados. De todos los errores. La palabra Claro. pecado en el lenguaje antiguo, también mal traducido, quería decir de sus errores. De errar en el blanco quería decir pecado. Errar en el blanco en cuanto a qué? Al programa humano, por ignorancia. Ustedes habrán comprobado que hay muchas cosas que tenían otra forma de hacerse, mejor, más positiva para todos. Ahí erramos en el blanco. Los celos, por ejemplo, es un errar el blanco, es un pecado. ¿Por qué? Porque los demás no nos pertenecen. Eso no quiere decir que no vamos a tener compromisos de lealtad, pero solamente existen donde hay un sentido de pertenencia. Por ejemplo, para analizar uno de los sentimientos humanos demasiado humanos. Sí. Sigamos. Por este medio se eleva, inspirado de gran confianza, hacia Dios y adquiere gran seguridad. Bueno, hay un cambio de conciencia ahí. Dios es, cuando Eckhart habla de Dios, se refiere al yo superior. Se eleva a ese yo superior. A un nivel superior de sí mismo. Totalmente. Bueno, un poco más Sí. Para ver cómo lo plantea Eckhart este tema. De esto resulta un goce espiritual que eleva al alma, apartándola de todo sufrimiento y de toda tristeza, y la liga fuertemente a Dios. A lo superior. Hay un goce porque hice un cambio psicológico, ya hasta aquí vamos a leer, es mucho más extenso el texto, que nos pone en línea con el orden natural de la existencia, como las flores que vemos aquí florecer. Nos pone en línea con eso, que es Dios. Lo superior, lo trascendente, crea todas las formas universales. Entonces, le es dado al ser humano alejarse de todo eso. Y la culpa, en su sentido natural, rectificador, arquetípico diríamos, la culpa natural, es la que nos vuelve a nosotros mismos. Nos vuelve al Dios interior. Nosotros mismos es como lo que plantea Heidegger, el retorno al ser. Entonces, no se va a poder erradicar la culpa, estamos convencidos, y las estadísticas, los estudios clínicos, científicos del campo de la psicología y la psiquiatría lo demuestran, aunque no sea tan conveniente muchas veces contarlo, pero es así, lo pueden investigar ustedes en profundidad, de que la culpa es erradicable de raíz cuando tenemos un conocimiento más profundo acerca de qué acciones, qué pensamientos, qué sentimientos humanos llevan a más armonía. Cuando llevan a más armonía, la palabra armonía tiene que ver con una cantidad de partes de un todo que están juntas funcionando, no enfrentadas entre sí. Lo contrario es el conflicto, la neurosis, la fragmentación,
tanto individual como colectiva, del todos contra todos. Bueno, esto es una introducción, todo esto necesita mucha más profundización, por eso todo esto lo enseñamos a través de nuestros cursos, todas estas prácticas, cómo no sentir realmente más culpa, qué conjunto de acciones, qué conjunto de sentimientos, qué conjuntos de hábitos se pueden practicar para estar en paz con nosotros mismos, para no necesitar reemplazos artificiales de la verdadera paz interior. Llámese sustancias, llámese meditación, llámese lo que sea, no reemplazos artificiales, sino auténticos, para tener una conciencia plena, lo que se llama en inglés mindfulness. Todo eso lo enseñamos en nuestra escuela a través de nuestros cursos, y obviamente que si tenemos un ser humano más pleno, más auténticamente seguro de sí mismo, no artificialmente seguro, no haciendo un rol de seguridad, no pretendiendo seguridad con la falsa personalidad, vamos a tener otra vida, una vida mucho más provechosa, una vida realmente exitosa en el sentido trascendente. Bien. Bueno, llegamos hasta acá con el video de hoy. Para despedirnos les vamos a dejar la invitación para quienes quieran iniciar este camino de poner en práctica otro tipo de conocimientos que los ayuden a su transformación personal. Les vamos a contar más sobre el nuevo grupo que vamos a comenzar. Nos despedimos hasta la próxima. Chao, gracias. Te invitamos al curso de Mindfulness, según el método Aztlán y la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff y Ouspensky. Con 60 años de investigación, práctica y enseñanza de la sabiduría de todos los tiempos de la humanidad, el profesor León Azulay, filósofo, elaboró un sistema de prácticas basados en una nueva visión holística del ser humano y la vida, complementariamente con las enseñanzas de Carl Gustav Jung y George Ivanovich Gurdjieff. Su método de enseñanza se centra en que todos puedan acceder a una experiencia de otra conciencia de sí mismos. Otra conciencia, una conciencia distinta que la cotidiana de todos los días. Y al ir teniendo nuestras prácticas de esta conciencia plena, del mindfulness, tu vida se transforma, tu percepción se amplía y los errores que llevan al dolor y al sufrimiento pueden cambiarse. Todas las ideas y métodos que enseñamos en nuestras clases se orientan a que el participante pueda alcanzar un estado de atención plena en el presente, reduciendo hasta eliminar definitivamente la ansiedad del futuro y los conflictos del pasado. Abajo te vamos a compartir toda la información para que puedas participar de este curso. Gracias y te esperamos.